Buen día. El día de hoy para el trabajo de cálculo vectorial vamos a hablar sobre la elasticidad, el artículo que nos correspondió. Y ese trabajo se va a presentar por Claudia Castro, Yamil Albeiro, David Julián Pérez y vamos a mostrar el contenido de este proceso. En el video vamos a verificar elasticidad, deformación de un radial de un cuerpo, desplazamiento radial uniforme, ecuación de equilibrio, tensiones, deformación radial y cilíndrica. Inicialmente, para poder hablar de elasticidad, sabemos que los materiales tienen propiedades mecánicas que permiten que se genere cualquier deformación, cualquier cambio del mismo material. Tenemos la elasticidad, la plasticidad, la maleabilidad y la dureza, como lo pueden verificar dentro de las imágenes. Para hablar inicialmente de la deformación radial o la deformación unitaria, tenemos que este proceso es por el cual una pieza metálica o no metálica sufre una elongación a partir de una fuerza aplicada en equilibrio estático o dinámico. Esto quiere decir que se realiza la aplicación de unas fuerzas paralelas en sentido contrario. Como pueden ver dentro del ejemplo, tenemos el primer material, donde en líneas un poco más transparentes van a poder visualizar la fuerza que se está ejerciendo para que en la segunda y tercera imagen empiece un proceso de elongación. Entonces, a partir de unas fuerzas paralelas, tenemos la elongación en un sentido contrario. Posterior a eso, tenemos que, bueno, ¿cuándo podemos aplicar la deformación? Tenemos dos ejemplos que uno se va a relacionar con un ensayo de tensión y otro de comprensión. El ensayo de tensión tenemos cuando el material se va a alejar de su eje principal y la compresión cuando el mismo material se devuelve o se contrae nuevamente a su eje inicial. Por eso las flechas que están en color rojo muestran el sentido hacia dónde va la elongación de este cuerpo o este material. También tenemos que la elasticidad de cualquier cuerpo está relacionado a cuatro ítems importantes. El primero es el área transversal. Segundo, la fuerza aplicada sobre ese material. Tercero, cuál va a ser la longitud inicial de la pieza para saber cuál va a ser la terminación. Si es una tensión, lo llevará más allá de su eje, y si es una compresión, lo traerá más cerca al eje inicial. Luego está el módulo de elasticidad. Por consiguiente, tenemos un ejemplo de un esfuerzo, esto sobre un material dúctil. Sabemos que el material dúctil o el diagrama que estamos visualizando es cuando el material fluye luego de cierto punto. Este punto en este diagrama se va a llamar punto de afluencia o cedencia. A partir de este punto ya sabemos que tenemos un material dúctil. Pero la ley de Hooke solo puede utilizarse antes de este punto de afluencia. Esto quiere decir que va a ir hasta el punto límite de elasticidad, que es el punto o la zona elástica donde se puede emplear la ley de Hooke. Es importante mencionar que la zona de todo este material tiene una relación de proporción entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Y allí tenemos la fórmula de la deformación que nos indica que epsilon es igual a delta sobre L, que sería la longitud. Tenemos el siguiente ejercicio donde una barra de la cortina de baño mide 3 metros de longitud y es sometida a una fuerza que hace que la misma se alargue a 0,056 centímetros, y se debe determinar la deformación unitaria que experimenta la barra. Primero, debemos tomar los datos que requerimos para el ejercicio. Tenemos la longitud, que es de 3 metros, el delta, que va a ser 0,056 centímetros, y debemos hallar el epsilon. Perdón. Luego que tenemos los datos, vamos a plantear la ecuación. Deformación va a ser igual a la variación longitudinal sobre la longitud unitaria. Entonces, primero, como tenemos la conversión incorrecta, entonces vamos a pasar de metros a centímetros, a partir de que 3 metros nos van a convertir a 300 centímetros. Ya teniendo en cuenta
La fórmula, entonces, epsilon va a ser igual a delta sobre la longitud. Por lo tanto, epsilon va a ser igual a 0,056 centímetros sobre 300 centímetros que acabamos de convertir. Esto, realizando el procedimiento, nos va a decir que epsilon es igual a 1,866 por 10 a la menos 4. Quiere decir que la deformación que tiene la barra de cortina de 3 metros de longitud y que es sometida a una fuerza de 0,056 va a ser de 1,866 por 10 a la menos 4. Bueno, continuando con la presentación, yo voy a explicar la tensión y deformación y, los tipos y un ejemplo de una tensión y deformación. Bueno, primero que todo, siendo una globalización de todo, aquí lo que queremos ir es que nos ayude a conocer la cantidad de carga o tensión que un material puede soportar antes de que se estire y se rompa o se comprima. Entonces yo voy a explicar qué es el estrés. Bueno, el estrés se define como una fuerza, como una unidad de fuerza de área dentro de unos materiales. También lo que ayuda es a encontrar una deformación permanente y que permite una descripción y predicción precisa del comportamiento elástico, plástico y de fluidos. Aquí en la siguiente fórmula, lo que significa la F significa la fuerza aplicada y la A es el área que se aplica en la fuerza. Y la sigma es la tensión aplicada. Bueno, aquí tenemos los tipos de estrés. Bueno, los tipos de estrés es una unidad de área de material que resulta en el estiramiento del material. O sea, lo que significa en este esfuerzo de tracción es que es estirar el material. Y en el estrés compresivo, lo que hace es comprimir el volumen del material. Eso es lo que hace estos dos tipos de estrés. Uno lo que hace es estirar el material y el otro lo que hace es comprimirlo. Bueno, en el tensión está dividida por las dimensiones iniciales del cuerpo. Esto lo que hace es una deformación experimentada por el cuerpo en la dirección de la fuerza aplicada. La E es la deformación debida al esfuerzo aplicado. Y el siglo CL es el cambio de longitud y L es la longitud original del material. Eso es lo que significa, esa es la fórmula de la tensión. Bueno, aquí tenemos los tipos de tensión y deformación. Bueno, la deformación por tracción, en otras palabras, la podemos decir que lo que hace es la atracción. En otras palabras, podemos decir de que se produce cuando un cuerpo aumenta de longitud a medida de que las fuerzas aplicadas tratan de estirarlo. Y la tensión de compresión es la deformación por compresión, se produce cuando un cuerpo disminuye de longitud, como decía anteriormente, disminuye de longitud cuando las fuerzas iguales y opuestas intentan comprimirlo. Bueno, aquí tenemos la curva de tensión y deformación. Aquí tenemos un ejemplo en la gráfica donde se observa y está primero que todo el límite proporcional. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, la curva de tensión y deformación, y primero que todo tenemos el límite proporcional, que es la región de la curva de tensión, que obedece a la ley de Hooke en este límite. Después encontramos el límite elástico, que es el punto de la gráfica hasta el cual el material vuelve a su posición original cuando la carga que actúa sobre él se elimina por completo. Luego seguimos por el punto de rendimiento, así como lo vemos ahí, que lo que significa es el límite elástico donde el punto en el que el material comienza a deformarse, o sea, se empieza a deformar plásticamente una vez que se pasa el límite elástico. O sea, después de que pasa el límite elástico, empieza a generar una deformación. Después llegamos al punto de tensión máximo, que es donde el esfuerzo máximo que
puede soportar un material, o sea, dónde puede soportar antes de fallar. Después seguimos con la fractura o punto de ruptura y ahí iríamos, ahí se produce la ruptura del material, ahí es cuando ya hace todo el proceso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo como les decía, decía anteriormente, aquí tenemos un ejemplo indicando un esfuerzo normal, así como dice en el ejemplo que vamos a leer a continuación. Dice, una barra de acero de 1 metro de longitud y de 13 milímetros de diámetro soporta una carga de tensión de 13 kilonewton. La barra incrementa su longitud en 0,5 milímetros cuando se aplica la carga. Aquí lo que dice es que toca determinar el esfuerzo normal y la deformación unitaria en la barra. Digamos, ahí los 13 milímetros es el volumen que tiene el diámetro que tiene el, la barra de acero. Los 13 kilonewton es la fuerza aplicada. Y la de abajo es el área. Al lado y el sigma, ahí lo colocamos como es el esfuerzo normal. Entonces, aquí, aquí hacemos la fórmula, los datos. Aquí tenemos la fuerza que es de 13 kilonewton, lo pasamos a newton. Después buscamos el área, como les decía anteriormente, el volumen también lo podemos con el diámetro al cuadrado. Entonces lo aplicamos con el pi, diámetro al cuadrado sobre 4 y nos da 13,10 menos 3 milímetros, bueno, metros, perdón, al cuadrado sobre 4. Tenemos el área que nos da el resultado y entre el newton y metros nos da pascales, que es 100.1.708.48.3. Y después en milipascales es 101.7084. Y así estaríamos el ejemplo de la de tensión y deformación. Continuando la presentación, yo explicaré el tema de deformación radial cilíndrica. Entonces podemos decir que la deformación radial cilíndrica se refiere a todo tipo de deformación que ocurre en objetos, en estructuras cilíndricas cuando experimentan un cambio en su forma o dimensión. Esta deformación implica un cambio en el diámetro del cilindro, pero mantiene constante su longitud axial. Es decir, que cuando un cilindro sufre una deformación radical, su diámetro se altera, ya sea expandiéndose o contrayéndose. Esta deformación puede ser causada por una variedad de factores como la aplicación de fuerzas externas, la temperatura o presión. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de deformación radial cilíndrica. La deformación radial se debe únicamente a la presencia del gradiente del desplazamiento en la dirección, acá como nos lo indica en la primera parte. En la segunda parte, la deformación circunferencial tiene dos componentes, como nos lo indica en la segunda parte. El primer componente es el cambio de longitud debido al desplazamiento radial y el segundo componente es el cambio de longitud debido al desplazamiento circunferencial. Acá también veremos otro ejemplo de deformación radial de un cuerpo cilíndrico, que prácticamente si consideramos un tubo de radio interno R de espesor de pared E y una longitud L lleno de un fluido a una presión P, como muestra la figura, esta figura la que estamos viendo en pantalla. Para simplificar, vamos a considerar que la longitud unitaria L igual a 1, descomponemos la presión que por el principio de pasar es igual en un componente horizontal y otra vertical. Los componentes verticales son simétricos
y se anulan entre sí. Solo queda la horizontal de valor la presión multiplicando P por la proyección de la superficie. Eh, y como consideramos L igual a 1, tenemos una fuerza de por unidad de longitud de RP. Como el tubo está equilibrado, la suma de fuerzas debe ser cero y por simetría del problema consideramos que cada pared de tubo realiza la mitad de fuerza RP. Eso sería todo. Acá termina nuestra presentación. Muchísimas gracias.